Ya lo habíamos adelantado, hemos invitado al economista Nicolás Besic, quien es coordinador general de Videnza Instituto y que ha dirigido un estudio sobre el impacto de la delincuencia en los pequeños negocios de Lima y viene con una cifra apabullante. Estos pequeños negocios perderían 450.000 soles cada día. 450.000 soles cada día perdido por los costos que implica para nuestros compatriotas que tienen pequeños comercios en Lima la delincuencia y la criminalidad. Señor Besic, muy buenos días. Cuéntenos, por favor, cómo han hecho este estudio y en qué distritos de Lima se han focalizado. Sí, gracias Fernando Mávila por la invitación. Efectivamente, para nadie es un secreto, la inseguridad, el crimen, la violencia son la principal preocupación y el principal problema, diría, del país hoy en día. Sin embargo, siempre se hablaba de cuál es el costo, cuál es el impacto económico que esto tiene. Hay estudios, hay literatura de otros países que muestra a nivel macro cómo impacta esto. Incluso en el BID para Latinoamérica hizo un estudio sobre el costo de la delincuencia en el bienestar social del país y estimó que eran alrededor de 3 puntos del PBI. Pero estos estudios no tomaban en cuenta, por su enfoque metodológico, el impacto que tenía directo en un sector importante de la economía como son los microempresarios, ¿no? Es decir, no se toma en cuenta, por ejemplo, el costo que implica el pago de un cupo o el robo de mercadería. Cuando hablamos de microempresarios, hasta para que la gente tenga una idea de qué tipo de negocios son los que forman parte de este estudio. Bueno, nosotros lo definimos como pequeños negocios puerta a la calle, que tengan en un área menor a 80 metros cuadrados y ventas menores a 70.000 soles en el año. O sea, digamos, son microempresas, son panaderías, bodegas, pequeñas peluquerías, salones de belleza. Centros técnicos de celulares, correcto, pequeños restaurantes que ofrecen menús de 4 o 5 mesas y estamos enfocados, nosotros inicialmente, bueno, entonces como había esta brecha de información de efectivamente cuál es el impacto que siente el microempresario, el pequeño bodeguero por el robo, por las estafas, decidimos hacer una encuesta, ¿no? Ir y preguntarles efectivamente cuál era esa pérdida que ellos enfrentaban. Entonces, primero quisimos hacerlo solo en San Juan del Lurigancho, que es el distrito más grande del país, pero el equipo de campo a cargo de esto encontró serias dificultades por temas de inseguridad propia y también mucha desconfianza de la población, ¿no? Hay mucha tasa de rechazo de no quiero responder, no te voy a dar mi número de teléfono. Entonces decidimos ampliar el estudio de San Juan del Lurigancho a Lima Este, incluir Ate, Santa Anita, Lima Sur, Villa María, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y distritos de Lima Centro, el Agustino, el Centro, el Rímac, Breña, en fin. Y la metodología fue estimar un universo de estos pequeños negocios, que no hay un censo. Se hizo algunas estimaciones para llegar a más o menos dimensionar cuántos pequeños negocios habían en todas estas zonas. Calculamos poco más de 500.000. Y a partir de eso seleccionar una muestra de 1.442 pequeños negocios que han respondido a la encuesta, ¿no? Hemos interceptado muchos más, pero que han respondido a la encuesta han sido 1.442. Y de esos 1.442 es que podemos hacer el trabajo y los cálculos que mencionaba Fernando. Y llegar a la cifra que comentaba Fernando. Que efectivamente llegamos a esa cifra viendo, de estos 1.442, el 80% reporta haber sido víctima alguna vez de algún tipo de delito, que puede ser desde una estafa que te pagaron con un billete falso o te hicieron un pago con una billetera electrónica falsa, que también hemos encontrado varios casos de esos, hasta un asalto con arma de fuego, una extorsión, en fin. Cupos. Pago de cupos, exacto. Luego, de ese 80%, 60% en total, 60%, no solo nos dijo si he sido víctima alguna vez de un delito, sino que en los últimos 2 años he tenido alguna pérdida monetaria producto de esta delincuencia. Y el promedio de pérdida es alrededor de 1.200 soles, depende del delito, las extorsiones... 1.200 soles
En los últimos 2 años. Para cada uno de los Para cada y en el caso de las extorsiones, por ejemplo, eso sube a 3.400 en promedio. Porque eso es un pago, digamos, permanente, que en muchos casos, ¿no? Y hay mucha dispersión, ¿no? Hay pequeños negocios que te dicen, sí, yo perdí 100 soles porque me estafaron con un pago de billetera electrónico, me dieron un billete. Hay negocios que me dicen, mira, a mí me extorsionan y me piden 280 soles mensuales, ¿no? Entonces, la dispersión es bien grande. Lo que hicimos, bueno, fue calcular esa dispersión y decir, bueno, más o menos en simple, si en la muestra pasa esto y lo extrapolamos a la población, claro, ¿cuál sería el monto total perdido? Ahora, interesante que hayan esas sutilezas, digamos, para poder identificar, porque es diferente, ¿no? Una persona que es víctima de un robo en el que, por ejemplo, pierde la mayor parte del capital de trabajo que tiene en la bodega, que aquel otro que está en una situación que hemos visto ha crecido y se ha extendido en todo el país, que es el tema de la extorsión, y la extorsión a aquel que maneja caja chica y dinero cash, ¿no? Sobre todo pequeños negocios. Ahora, también están los gastos en seguridad. Sí, efectivamente. Ese sí es otro componente que implica los costos de la inseguridad, ¿no? Y eso sí es, por ejemplo, incluido en el estudio del BID. Nosotros también lo consideramos. Les preguntamos, ¿has tenido que tomar alguna medida preventiva por el tema de la inseguridad? El 90% nos dice que sí. Y claro, dentro de ese 90% hay algunos que tienen que invertir directamente, por ejemplo, en comprar una cámara de seguridad, en poner una reja, en pagar vigilancia privada. Pero también hay un porcentaje importante que te dice, bueno, yo ahora cierro más temprano o atiendo con la reja cerrada, que no tiene un costo directo, pero implica menos ventas, Por ¿no? supuesto. Hay bodegueros que nos decían en las entrevistas, yo calculo que podría vender 20% más, podría vender el doble si es que no tuviera que cerrar temprano, si la gente tiene miedo de salir a comer a la calle, entonces mi restaurante ya no puedo atender en la noche. Y ahí hay un costo también de las medidas preventivas. Y adicional, una pregunta que hicimos fue si es que, no en este negocio, pero antes habían tenido que cerrar alguna idea de negocio por temas de inseguridad. Y 12%, casi uno de cada 10, nos reportó que sí, que habían tenido que cerrar alguna idea de negocio por inseguridad y perder 4.000 soles. En el poco tiempo que nos queda, 2 cosas breves. Una, ¿cómo es que se abusa de los comerciantes con una billetera electrónica, Yape o Plin, falso? Es importante que lo explique para que la gente sepa, porque hasta el momento creíamos que era seguro en la medida en que el que recibe tiene inmediatamente notificación, se le ha enviado eso. Y el segundo tema que veo que han estudiado es el robo de celulares en un porcentaje alarmante. Se nos había prometido que no habría más cachinas, que no habría mercado de teléfonos celulares en Lima, y sin embargo, por lo que ustedes dicen, la cantidad de compatriotas comerciantes que han sido objeto de un robo de celular es considerable. Contesten esos 2 puntos, por favor. Sí, efectivamente, una de las cosas que nos llamó la atención es esta alta incidencia de pago con billeteras móviles falsas. No es que se use el Yape o el Plin o alguna otra billetera para estafar, sino que es una billetera falsa. Sí, la verdad que no sé cómo hacen los delincuentes para hacer este tema de tecnología, pero existen aplicaciones que replican, falsifican la billetera móvil. Pero suena que ha recibido Entonces, la persona. ahí está el detalle, ¿no? Hay muchas personas encuestadas, algunas que nos reportaban: yo he sufrido un pago de billetera móvil falso y como medida preventiva me he descargado el app. Entonces nosotros le decíamos, pero no entendíamos muy bien. Y decía, no, lo que pasa es que antes solo veía que me mostraban el pantallazo, ahora ya descargué el app y efectivamente verifico que tengo el depósito antes de decirlo, ¿no? Entonces, como una medida preventiva a ¿Y eso. sobre celulares? Y sobre los celulares, efectivamente hicimos un informe antes y también ahora ha salido el robo de celulares altísimo. Creo que ahí, en verdad, el problema sigue siendo, a pesar de que se anunciaron medidas drásticas, existen leyes drásticas, más de hasta 30 años creo que alguien se puede ir preso en algunas circunstancias por robo de celular, pero escuchaba también a expertos de seguridad decir cuántas personas efectivamente han sido sentenciadas y están purgando condena por un robo de celular con las penas tan altas que tenemos, y creo que era un caso. Entonces,
Ahí el problema sigue, y para los bodegueros el celular es clave, porque le quitas el celular y le quitas la herramienta de trabajo. Para los bodegueros y para los no bodegueros. Para todos, en realidad. También es gravísimo. Sí. Señor Besic, muchas gracias, felicitaciones por este estudio. Es bueno tener, Mávila, conocimiento preciso y hablar sobre cifras como las que aporta usted en este estudio. Yo le ruego que nos lo haga llegar para poder leerlo detenidamente. No, claro. Pero desde ya felicitaciones por las cifras que nos ha aportado, que ojalá que alerten a las autoridades que se andan jactando de logros que no tienen, como claramente el tema de los celulares. Muchas gracias, señor Besic, coordinador general del Instituto Videncia.